Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Migrantes de la Danza en nuestra sección Tu cuerpo es tu instrumento. Yo soy Laura. Yo soy Polina. Y por fin estamos de vuelta con esta sección en la que hablamos sobre lesiones, enfermedades, beneficios, trucos, todo relacionado con nuestro cuerpo y el mundo de la danza. Un poquito de todo. Y bueno, Polina, tú sabes que nos escuchan de todas las partes del mundo, ¿no? Bailarines, estudiantes, amantes de la danza en general. Pero sabes también que me han contado que tenemos oyentes que no son muy cercanos a la danza en su práctica, pero que aplican nuestros consejos y tu gran sabiduría en su día a día. También cuando practican deportes y ejercicios físicos. Me parece una fantasía esto. Hola Laura, es un gusto volver a compartir este espacio contigo. Pues aprovecho con lo que me dices para saludar a todas, a todos estos oyentes tan variados. Me alegra enormemente, muchísimo, que encuentren útil lo que escuchan, esto de lo que hablamos, pero lo que más me gusta es que lo lleven a la práctica. Esa es la mayor recompensa siempre. Bueno, pues vamos al lío. Como ya habréis visto en el título de este episodio, hoy vamos a hablar de los esguinces. ¿Quién no ha sufrido un esguince en su vida? Yo, muchos. Polina, ¿tú? Yo, por suerte, únicamente uno, pero ya con ese fue suficiente, porque me dio bastantes problemas y además más allá del tobillo. Digo por suerte porque lo cierto es que es una lesión, como has dicho, es que quién no lo ha sufrido, muy frecuente en general, pero en la danza especialmente frecuente y demasiado familiar y reincidente. Tanto que a veces yo creo que llega un momento en que los bailarines, las bailarinas dejan incluso de darle importancia y piensan, bueno, otra torcedura más, y tiene mucha importancia. Pues esto no puede ser. Vamos a hablar desde el principio. ¿Qué es un esguince y qué tipos hay? Un esguince es una lesión de los ligamentos de una articulación. Es decir, en realidad el tobillo no es la única articulación donde podemos tener un esguince, pero sí suele ser el lugar, la articulación más frecuente. En el tobillo tenemos muchos ligamentos y están para sujetar, para ligar, de ahí su nombre, ¿no? Ligamento está para ligar, unir o mantener en contacto diferentes partes, en este caso pues las partes que forman el tobillo. Eso sí, lo tiene que hacer sin restar movilidad, ¿no? Sin impedir que podamos mover esa articulación de la manera que necesitamos. Y el esguince de tobillo, en concreto, es la lesión más común de las extremidades inferiores en todas las personas que son más o menos físicamente activas. Y en el deporte, y aquí voy a incluir la danza dentro de este grupo, la incidencia, es decir, las veces que pasa este tipo de lesión, es aún mayor. Más o menos de todos los traumatismos que hay en relación con una actividad física, entre el 16 y el 40% lo constituyen los esguinces de tobillo. Lo más frecuente es que se lesionen los ligamentos, como decía, hay muchos, pues los que están en la parte lateral del tobillo, y especialmente uno que se llama peroneo asfragalino anterior. Ese nombre tan bonito y raro, pero no es el único, claro, pueden dañarse otros ligamentos también. Aquí me gustaría añadir que más que esguince, actualmente se usa más el término entorsis, ¿no? En lugar de decir esguince de tobillo, hablamos de entorsis de tobillo, sí. ¿Y por qué se usa este término? Porque engloba algunas estructuras más. La entorsis, si os decía antes que el esguince se refiere a la lesión del ligamento, pues la entorsis se define como una lesión cerrada de una articulación debido a un giro brusco, ¿no? Que origina una pequeña subluxación, es decir, podemos decir, se descoloca brevemente una parte de una superficie con respecto a la otra y inmediatamente se reposiciona en la mayoría de los casos. Y además también está el desgarro, distensión o daño en el ligamento con su hemorragia subsiguiente. Como ves, al hablar de entorsis tenemos en cuenta más elementos y no solo los ligamentos, y de ahí la importancia de tratar bien los esguinces. Voy a seguir utilizando el término esguince porque es más conocido y bueno, por seguir el hilo que hemos empezado, pero sí que me gustaría que quedara claro que en el esguince no solo corren riesgo, se pueden dañar los ligamentos. Y me decías, ¿qué tipos hay, no? Pues normalmente se clasifican los esguinces en 3 grados en función de la gravedad, ¿no? En función de los daños que se pueden producir cuando se produce ese giro brusco. Podemos tener el esguince grado 1, también llamado esguince leve, y es una lesión que se trata pues, bueno, de forma más rápida, digamos, y implica una distensión de partes blandas. Parte blanda es que no implica el hueso, ¿no? Normalmente que afecta al ligamento, a la cápsula, algún tendón. No necesariamente quiere decir que se
que se lesionen, pero simplemente ese tirón, ¿no? Cuando hay un giro brusco y el tirón de esas zonas puede producir molestias y síntomas de los que podemos hablar luego más adelante. Luego está el grado 2, el esguince de grado 2. Aquí ya algunos fascículos de los ligamentos pueden sufrir rotura y eso, claro, hace falta tratarlo. El pie aquí se suele hinchar, puede aparecer edema, ¿no? Se hincha, puede cambiar de color, incluso enrojecerse, ¿verdad? Y aquí ya hablamos de un periodo de recuperación más largo, ¿no? Que en el grado 1 aquí podemos estar hablando de 2 a 4 semanas. Y por último tendríamos el esguince de grado 3, que es el más grave, y aquí ya no es que haya alguna rotura de los fascículos del ligamento, sino que hay una rotura importante e incluso puede haber lo que se llama una pérdida de continuidad. Imaginaros pues, el ligamento como una cinta, ¿no? Todo continuo y de repente se rasga pues, casi en su totalidad. Y pues vamos a ver, creemos que nos hemos hecho un esguince. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo primero que nos recomiendas? Buena pregunta. Lo primero, yo aquí muchos dirán, ay, pues ponlo en alto, pon hielo. Pues lo primero que yo aconsejo es siempre observar la zona donde nos hemos hecho daño, en este caso el tobillo y el pie, ¿no? Primero, observar, ¿hay o no hay derrame? Si se enrojece o aparece edema, si somos capaces de mover el tobillo en diferentes direcciones, si esos movimientos, por ejemplo, sí los podemos hacer, pero ¿son dolorosos o no? Y otra cosa muy importante es, ¿podemos apoyar el peso, cargar, ¿no? sobre nuestro pie el peso de nuestro cuerpo? Entonces, en este sentido dices, claro, puedo hacerlo, pero me duele muchísimo. Pues eso, ¿puedo hacerlo sin dolor? ¿Puedo hacerlo completamente o estoy más apoyada en un pie y con el otro aparentemente puedo cargar el peso, pero en realidad no soy capaz de soportarlo porque tengo un dolor importante? Pues todas esas cosas nos darán un poco una idea de qué es lo que hacer a continuación. Y aquí nos vamos a guiar por unas reglas que están reconocidas, ¿no? Y validadas internacionalmente, que se llaman reglas de Ottawa. Y son especiales para el tobillo y el pie y permiten hacer una clasificación preliminar, que normalmente lo hacen los sanitarios, las sanitarias, pero que a nosotros también ya nos pueden guiar un poquito para saber, pues voy al hospital, no voy al hospital, me pongo hielo, ¿qué hago? ¿No? Entonces, una clasificación preliminar de las lesiones agudas y gracias a estas reglas podemos decidir si hace falta o no hacer una radiografía. En este caso lo va a decidir el médico, ¿verdad? El personal que nos atienda. ¿En qué se va a fijar? Por ejemplo, si sentimos sensibilidad una vez que nos hemos torcido el tobillo, si sentimos sensibilidad en la parte más baja de la tibia o del peroné, en la parte de atrás, o sensibilidad y dolor que se concentre en el maleolo interno o en el externo. Luego, lo que hemos dicho antes, ¿puedo soportar el peso sobre el pie durante, por ejemplo, 4 pasos? Y aquí nos vamos a fijar en si puedo hacerlo o no inmediatamente después de haber sufrido la torcedura o ya cuando he acudido al servicio médico o de urgencias al que haya ido. En estos casos, si hay sensibilidad, donde os he dicho, la parte de abajo de la tibia o del peroné, que son los dos huesos que forman nuestra pierna, que van a contactar y formar parte del tobillo, o en los maleolos, o no soy capaz de soportar el peso durante 4 pasos porque me duele muchísimo o no me responde el tobillo, hay que irse a urgencias y ahí os harán una radiografía. También la incapacidad, el no poder soportar el peso, por ejemplo al principio de forma inmediata a lo mejor sí podéis hacerlo, pero cuando estáis en el centro sanitario de repente ya no podéis. Ese también va a ser un indicador de que hace falta una radiografía. Otra zona a la que hay que prestar atención es en un huesito que tenemos en la parte interna del arco del pie que se llama escafoides. Entonces imaginaros que os habéis torcido el pie y en el arco, si me duele esa parte que sobresale normalmente un piquito en la parte interna del arco del pie, también habría que sospechar, o por lo menos pues eso, que nos hemos hecho más daño de un simple estiramiento del ligamento. Y lo mismo ocurre si nos duele la base del quinto metatarsiano. En este caso es el hueso que tenemos en el borde de fuera, y también si seguimos desde el meñique el borde de fuera del pie vamos a notar que hay un pequeño saliente, que es normal, pero si hay dolor después de un esguince en esa zona habría que hacer una radiografía que se llama simple para descartar fractura. Entonces, eso es lo primero. Bien, si no tenemos ninguno de esos síntomas, simplemente nos hemos torcido el pie, nos duele, se puede haber enrojecido, puede haber hinchazón, pero no nos duelen los puntos donde hemos dicho, pero sí pues puede haber calor, etc.
dolor, por supuesto, tenemos que recordar las famosas siglas RICE, ¿no? En inglés, que harían referencia a los términos Rest, Ice, Compression and Elevation, ¿no? Es decir, reposo, frío, hielo, compresión y elevación. Aunque no hay evidencia suficiente, el uso de esta terapia RICE, ¿no? RICE, es un método razonable y rutinariamente se sigue aplicando, y además probablemente pues es el más seguro en situaciones agudas para aliviar el dolor pues de forma inmediata, ¿no? A corto plazo, y para acelerar la movilización temprana. Y digo lo de la evidencia, es decir, por supuesto yo sigo recomendándolo, pero luego ahora podemos comentar pues otras cositas que se pueden hacer para recuperar y tratar el esguince. Y hablemos ahora de lo que puede ser uno de los más comunes en nuestro gremio. Nos han diagnosticado, está confirmadísimo, es decir, es que tenemos un esguince leve o de primer grado. Tratamiento, Polina. Tiempo estimado de recuperación. Vale, primero esguince leve. Bien, por un lado, hombre, ojalá no hubiéramos tenido un esguince, pero siendo leve, estupendo, hemos tenido buena suerte. Pues normalmente va a requerir algunas sesiones de fisioterapia y en torno a 1 o 2 semanas de reposo relativo. Lo del reposo relativo, ¿por qué? Porque según la evidencia actual, pues las recomendaciones que incluyen, ¿no?, el tratamiento para recuperar más rápidamente esa lesión incluyen la terapia manual, la crioterapia, es decir, la terapia mediante el frío, soportes funcionales, pues pueden ser distintos tipos de vendajes o férulas, depende pues de los síntomas que tengamos, y la deambulación temprana, es decir, apoyar lo antes posible, con supervisión a ser posible si tenéis dudas de un fisioterapeuta, pero lo antes posible ese tobillo. Entonces está dando los mejores resultados. Y luego también antiinflamatorios a corto plazo y rehabilitación. Son las recomendaciones en las que coincidimos todos. Lo de la movilización temprana y el soporte funcional, vendaje o férula, del tobillo son mejores que la inmovilización rígida que se hacía antes. Ahora ya prácticamente no se hace en ningún sitio. Que antes un esguince agudo casi siempre se trataba pues, con una escayola o con una férula bastante rígida que aunque se podía retirar, pero producía más daños secundarios y una recuperación mucho más larga que ahora los soportes que se utilizan actualmente. Entonces los grados 1 en el 2, pero bueno, estamos hablando del 1, movilizar de forma lo antes posible, a ser posible, vamos, desde el segundo día de haberse producido el esguince, y incluir ahí en el tratamiento la terapia manual, ejercicios de movilidad, de estiramiento, fortalecimiento, ejercicios muy importantes de neuromodulación y propiocepción, y luego, por supuesto, ejercicios funcionales específicos, en este caso de la danza. Y en cuanto a lo de apoyar o no el pie, a pesar del énfasis tradicional en no soportar el peso en las primeras semanas o en los primeros días, se ha ido acortando, ¿no? Al principio era de las primeras semanas no, los primeros días no, pues se ha demostrado que el soporte temprano de peso, con apoyo, siempre progresivo, reduce la hinchazón y ayuda a recuperar la movilidad y acelera la vuelta a la actividad normal. Y luego tenemos aparatos también que se pueden utilizar en terapia con efectos antiinflamatorios, también con efecto analgésico, es decir, para reducir el dolor, que tradicionalmente se han estado usando como pues, los de diatermia, láser, electroterapia, ultrasonido, y se han usado y se siguen usando y recomendando, aunque la verdad es que ahora, como os decía antes, hay técnicas como la acupuntura, o no del todo acupuntura, sino punciones determinadas, la electroacupuntura, la EPI, que abren un horizonte para la rehabilitación y no solo la aceleración del proceso, que es muy prometedor, pero por ahora es verdad que tienen poquita evidencia científica, pero la poca que tienen es muy alta, entonces habrá que seguir atentas a cómo evoluciona, y yo creo que va a ser cuestión de tiempo que se incorpore y que alcance más difusión entre terapeutas. Y ahora pongámonos en el peor de los casos. Esguince de tercer grado. Pie morado, dolor horrible. ¿Qué hacemos? Así como decía antes, que bueno, buena suerte al haber tenido el esguince de grado 1, aquí ya, claro, estamos en un caso pues un poquito pues más, menos agradable, sobre todo porque se recuperan, luego finalmente se recuperan bien, pero generalmente, claro, se tienen que tratar en muchas ocasiones es que requieren intervención quirúrgica, porque
claro, si tenemos, pues decía antes, se rasga, se rompe el ligamento, si es una rotura parcial, ¿no? con mucho derrame, mucho daño, pero es parcial, a veces no es necesario repararlo, pero otras veces es que va a ser necesario unir esos extremos para que se pueda recuperar. Y la recuperación en este caso ya no hablamos de semanas, sino que ya estamos hablando de 1 o 2 meses. Así que en el grado 3, por otro lado, pues tenemos esos meses de recuperación, pero igual que os decía antes, un periodo de menos de 10 días aquí sí, con escayola, con férula rígida, sí pueden ser de ayuda para disminuir el dolor, pero menos de 10 días. Y reducir también la hinchazón y mejorar el resultado funcional. ¿Por qué? Aquí sí, porque es necesario reparar, ¿no? esa zona que se ha roto y dejar que cicatrice. Por otro lado, la carga temprana de peso, insisto, también implica beneficios, incluso en estos esguinces más graves. Wow. Sí. Y yo tengo una pregunta, ¿puede cronificarse un esguince? Sí, este es un comentario muy frecuente, ¿no? Lo de tengo un esguince crónico. Pueden ocurrir varias cosas. Se puede, por un lado, se puede prolongar el periodo, estábamos hablando, ¿no?, de semanas, meses, normalmente. Grado 1, tanto. Grado 2, tenemos más o menos unos tiempos estipulados, ¿no?, que se suele hablar de recuperación. Pues esos periodos se pueden prolongar más allá de los tiempos que hemos mencionado antes. Por otro lado, un esguince leve, ¿qué pasa? Puede pasar desapercibido. Y si pasa desapercibido, entonces no se atiende, no se trata. Pues, pero a lo mejor no duele demasiado o no hay muchos signos de alarma y se queda sin revisar, se queda sin tratar y mientras tanto sí que ha habido un daño pequeño, pero lo ha habido. Y cuando hay ese pequeño esguince o leve esguince, hay una alteración de estructuras que sufren ese tirón, ¿no?, esa torcedura. Y esas estructuras pueden ser, por ejemplo, el ligamento no se ha roto, no se ha dañado, pero tenemos pequeñas ramas de nervios periféricos, tenemos vasitos sanguíneos, sus correspondientes nervios, y es que, aunque parezca mentira, es que también los vasos sanguíneos, los nervios, tienen sus propios nervios, y si se ven estirados bruscamente, se pueden inflamar y puede alterarse su función. También puede pasar que la grasa de una parte del tobillo, el tobillo, entre el tobillo y el pie, que se llama seno del tarso, que es un canal que forman los huesos astrágalo y calcáneo, esa grasa se puede inflamar y alterar la información que las muchas terminaciones, se llaman terminaciones libres y mecanorreceptores que informan sobre el dolor y la posición del tobillo y el pie, esa información se altera. Entonces, todas esas cosas van a hacer que la función, es decir, la forma en que sentimos el pie, en que se contraen los músculos, que los músculos se van a contraer en función de la información que le den sus nervios y esos mecanorreceptores. Si eso está alterado, no nos hemos enterado, pero no le hemos hecho mucho caso, pero se ha alterado, va a alterar, por ejemplo, el tono muscular. Un músculo puede quedar, por ejemplo, los peroneos, más con un grado de contracción un poquito más elevado, con lo cual se van a fatigar antes, con lo cual van a ser menos elásticos, entonces vuelvo a hacerme daño. Y ahí podemos hablar de algunas de las situaciones en las que nos referimos a que se cronifica esa situación. También puede ocurrir que el esguince fue grave, ¿no? Por ejemplo, grado 3. Por supuesto, muy evidente, entonces se trataron los ligamentos, pero otros elementos, como los que acabamos de mencionar, pues se han ignorado o se han pasado por alto y entonces siguen estando alterados. Esto nos va a llevar a seguir teniendo síntomas en el tobillo o incluso ir más allá, porque la información que el sistema nervioso recibe, entre otros, del pie, por ejemplo, determina cosas como el patrón de movimiento, fíjate, de la cadera o el grado de tensión de los músculos del cuello, por lo que incluso podría haber síntomas aparentemente inconexos, que no tienen nada que ver, parece, ¿no?, aparentemente, con el tobillo y que en realidad guardan relación con esos ecos de la entorsis o, esguince, ¿no?, que hemos decidido utilizar este término. Entonces, para salir de dudas, pues no sabemos, ¿se habrán afectado esas estructuras? ¿Tendré algo que me pueda llevar a que se prolongue en el tiempo, a que se cronifique ese daño? Pues para salir de dudas, los profesionales de la salud, pues siempre os vamos a echar una mano. Uh-huh. Y hablemos ahora de, yo creo, la parte que más nos gusta a las dos. ¿Cómo podemos prevenir los esguinces? La prevención, sí.
mi parte favorita, desde luego. En los esguinces, claro, pueden ocurrir, me puedo resbalar, de repente hay un suelo más resbaladizo o algo alguien ha tirado cualquier cosa, entonces ahí obviamente es difícil evitarlo. Pero en otras situaciones, si se debe más a gestos típicos o propios de la danza o a fatiga, pues aquí lo que podemos hacer es minimizar riesgos. Y aquí lo que pasa es que aflora una pregunta a la conocida de ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿No? Entonces, ¿el esguince es consecuencia de un tobillo inestable o el tobillo se vuelve inestable por culpa del esguince? Como siempre, como suele ser habitual en mí, es que no puedo dar una única respuesta. Bueno, prácticamente yo creo que no hay una única respuesta, porque la estabilidad del tobillo no depende solamente de que se conserven íntegros, ¿no? De la integridad de los ligamentos o de unos músculos fuertes y despiertos, que sí, porque ambos factores son fundamentales, pero es que hay muchos más. Se ha visto, por ejemplo, que las personas con inestabilidad de tobillo previa, porque ya la tenían de antes o resultante de un esguince, cuando se apoyan en su pie tienden a apoyar más el borde de fuera, el borde externo del pie. Entonces, lo que ya sucede es que parten de un desequilibrio que no va a beneficiarles, ¿verdad? Porque si siempre el apoyo tiende a estar más desplazado hacia el lado externo, va a ser más fácil que pasen en este caso, a torcerse el pie es decir, que se meta hacia adentro, ¿verdad? Que nos estiremos el lado de fuera. Lo curioso es que una de las causas más frecuentes de este desequilibrio, es muy frecuente pero poco conocido y por eso pasa desapercibido, en un porcentaje altísimo de casos, es una cosa que se llama espina irritativa. La espina irritativa es una zona nociceptiva, es decir, de recepción de dolor, que puede, atención, ser consciente o no. Es decir, puede que no sintamos nada, pero nuestro sistema nervioso se está enterando de eso y está tomando ya cartas en el asunto. Intenta evitar esa zona de dolor. Entonces, esa zona, ante el contacto, por ejemplo, cuando me pongo de pie o me pongo una punta, provoca una modificación de no solo el apoyo, sino de la postura y del equilibrio cuando estamos de pie. Y la zona que más le gusta, por decirlo así, a una espina irritativa está justamente debajo de la cabeza del primer metatarsiano, ahí donde os apoyáis cada vez que hacéis media punta, por ejemplo. Entonces, aunque también puede aparecer en el dorso de los dedos, por ejemplo, ahí es, por ejemplo, de nuevo una zona donde vas a apoyar y mucho cada vez que te subas a una punta, etcétera. Entonces vamos a tener zonas que van a implicar cambios del apoyo y del equilibrio y la postura general. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué quiere decir eso? Es decir, ¡socorro! No hay escapatoria. No, más bien yo lo veo como lo voy a plantear desde una perspectiva de que la información es poder. Si ya sabemos que hay ciertos factores que nos predisponen hacia la inestabilidad, podemos actuar antes y adelantarnos a que el daño se produzca. O se ha ocurrido acordarnos de tratar esos puntos tan importantes. Es decir, comprobar cómo es mi apoyo en general. ¿Suelo apoyar más el lado externo? ¿Tengo dolor debajo de los metatarsianos, esos huesitos? Entonces, si vais por la planta del pie hacia los dedos, justo la parte en la planta donde se articulan los dedos, vais a ver que hay unos salientes. Entonces, si os palpáis esas cabezas de los metatarsianos y sobre todo si os palpáis la del primer dedo, vais a poder comprobar si hay zonas que a lo mejor se han enrojecido, que se han inflamado. Entonces, ahí es una buena zona a tener en cuenta, a mimar, a cuidar para prevenir esas consecuencias negativas que pueden conducir a un esguince. Esto último me ha parecido súper interesante y que no conocía sobre la parte de los metatarsos y demás, o sea que me ha encantado, sí. Me ha encantado, Polina. Hablemos ahora un poco de otro tipo de esguinces, ¿no? Que nos hemos centrado mucho en el de tobillo. ¿Qué ocurre, ¿no? Con el de rodilla, que también es bastante común en el mundo de la danza? Muy común. Y como decíamos antes, claro, los esguinces podemos tenerlos en cualquier articulación porque se refiere a daños de los ligamentos de las distintas articulaciones. Pero es que la rodilla es otra de las articulaciones que más incidencia de lesiones tiene entre bailarines. Y es una articulación que solemos llamar adaptativa. Eso quiere decir que se adapta a lo que hacen el pie y el tobillo
que están por debajo de ella, y a lo que hace la cadera. A lo que hace me refiero a que, pues, según lo que suceda en esas articulaciones, según si hay tensión o no, si hay fatiga o no, si hay algún tipo de bloqueo, la rodilla va a ser el punto que va a tratar de adaptarse o compensar lo que, por ejemplo, los déficits o lo que le cueste a las otras dos zonas. Entonces, además, la rodilla no solo se dobla y estira, ¿no?, que es lo más obvio y el movimiento más grande, sino que también tiene pequeños movimientos de torsión, ¿no?, de giro. Y curiosamente, enlazando con lo que acabamos de decir, se ha visto que cuando hay espinas irritativas, sobre todo en la planta, en esa zona de los metatarsianos, esa presencia se relaciona no solo con esguinces de rodilla, que es uno de los factores, sino también con una cosa que se llama síndrome fémoro-patelar, es decir, síndrome entre el fémur y la rótula, y también la lesión de meniscos. Así que acordaos de revisar y de mimar vuestros sesamoideos, que son los huesitos que están debajo de la cabeza del primer metatarsiano, y vuestros dedos. Les sentará muy muy bien a ellos, a vuestro tobillo, rodilla y, lo que es más importante, a todo vuestro sistema postural en conjunto. Y hablemos ahora también, por ejemplo, se me ocurre del esguince de muñeca, que quizá es más específico sobre todo a la hora del partnering, ¿no? Sí, es más específico porque la muñeca es una zona del cuerpo que, a diferencia del tobillo o del pie, no suele soportar el peso de nuestro cuerpo, al menos en circunstancias cotidianas no es la zona de carga del peso, que suele ser la extremidad inferior. Pero cuando pasa a hacerlo, por ejemplo, pues cuando se trabajan técnicas de suelo, por supuesto al cargar el peso del cuerpo, en este caso de otra persona, ¿no?, como acabas de decir, la muñeca se ve sometida a lo que llamamos estrés mecánico, para el que no necesariamente está preparada, y es necesario prepararla. Por eso el acondicionamiento físico aquí debería ser global. Hay que poner énfasis en las zonas de mayor uso, de mayor dificultad, en este caso, en el caso del partnering, anticiparse, ¿no?, a la demanda que va a tener esa zona, pero no solo a la muñeca, sino a la demanda que va a tener la zona de los hombros, toda la extremidad superior, incluyendo por supuesto las muñecas, para que sean capaces de hacer frente a esa nueva exigencia. Y ahora yo tengo una pregunta de estas de las mías, de curiosidad, que igual no tiene una respuesta científica, y obviamente esto que voy a decir no se puede generalizar ni mucho menos, pero por experiencia propia en la sala he escuchado muchas veces decir que los esguinces pasan, me refiero a bailando y ensayando, en los pasos más tontos, en los más simples, o quizá tan solo caminando, ¿no? Pero no suelen ocurrir cuando hacemos pues virguerías, alardes técnicos. No sé si tiene algo que ver la conexión mental o la concentración, un momento de relajación con estos accidentes. No sé, ¿tú qué opinas, Polina? Totalmente, es una realidad, es una muy buena observación. Así es, salvo en casos de caídas aparatosas, choques entre bailarines, resbalones, etc. Lo más común es que el dichoso esguince suceda tal cual, literalmente, porque suele ser la expresión, en el momento más tonto. Así me lo dice mucha gente, sí, es que ha sido una caída tonta. Y sí, se cree que justamente es así por la falta de activación de una alerta por parte del sistema nervioso, que sí se pone en marcha en movimientos más complejos, ¿no? Más complejos en cuanto a que requieren mayor velocidad, a los que nos anticipamos porque suponen más riesgo, pues, de pérdida de equilibrio. Así lo, programa o así lo anticipa nuestro sistema nervioso y reaccionamos en consonancia. Fuera de ese modo, de supervivencia, aparecen otras preocupaciones, cambian las prioridades y ¡plaf! Ahora sí, ya sin ese soporte extra, el tobillo se tuerce sin remedio por la inestabilidad, por la fatiga o por esa información alterada de la posición del tobillo podíamos tener de fondo, y que en esa situación sin alerta ya no deja de estar protegido. Pues, Polina, ¿sabes lo que te voy a decir? Que yo siempre digo que después de las lesiones siempre se sale más fuerte y con una conciencia mayor de tu cuerpo. Pues espero que también, una vez hayan escuchado nuestros episodios, también salgan más fuertes y con una conciencia mayor, porque yo lo hago, disfruto mucho escuchándote y descubro muchas cosas que no sabía antes. Así que, Polina, muchísimas gracias por este episodio tan apasionante. Qué alegría, gracias, Laura. Pues os deseo y espero que sin esguinces de por medio, os deseo tobillos fuertes y sanos, y si lamentablemente se tuercen, una recuperación rápida y completa.
Seguís teniendo el correo tucuerpoestuinstrumento@gmail.com, así todo junto, como suena, a vuestra disposición para lo que necesitéis, para proponernos temas, contarnos vuestros problemas. Y recordad que la danza no tiene fronteras, así que nos vemos en los escenarios del mundo.